Martín Romero, quien también nos va a acompañar en esta extraordinaria transmisión Inti Raymi 2022 CTC Canal 2. Martín, muy buenas tardes. Muy buenas, honrado de estar aquí y comentar esta gran fiesta que es sobre todo política en su origen mismo, porque es una congregación, un plan de gobierno, un estado de la cuestión política del incanato. Política porque cuando lo escribe Garcilaso lo hace con un fin político, de mostrar a América y los incas como un modelo político. Político porque Vidal Hunda y la coyuntura del indigenismo del siglo XX reivindica la figura del Inca para el pueblo que en el siglo XIX había sido negada, y política porque este encuentro de dos tiempos, como comentaba Jesús y ustedes, no significa un mirar futuro. El Inti Raymi no solo entonces es historia pasada, es también propuesta de futuro. Un detalle interesante que tú has hablado, político, reivindicativo, y es lo que hemos visto hace algunos instantes en la Plaza Mayor del Cusco, la presencia del Inca enlazando con su pueblo, el pueblo que ha ido al atrio de la catedral a verlo pasar, a escucharlo, a ser parte de este momento, y que demuestra esto, ¿no? Esa suerte de reivindicación del personaje más importante del imperio. Perdida la guerra con Chile, nos damos cuenta que el problema no era la plata, ni los barcos, ni nada, era la unidad nacional. A la población indígena, que le decían la Mancha India, que partía de Cusco, le habían negado el incanato. Le decían que nosotros somos los incas, ¿no? San Martín y Bolívar, ustedes son los indios. Y eso divide y casi desaparece el país. Y por eso que el indigenismo reivindica desde inicios del siglo XX toda la figura del Inca para el pueblo, y finalmente Vidal Hunda va a hacerlo trasuntar en una ceremonia como esta. O sea, es todo un proyecto político. No te olvides que aquí vino Aya de la Torre, los indigenistas, estuvo aquí lo mejor del comunismo, ¿no es cierto? Estuvo aquí Porras Barrenechea en la congregación de estudiantes de 1920 y lanzaron desde el Cusco una propuesta, desde el Incario, un modelo de desarrollo. O sea, el Inti Raymi no es solo Inti Raymi, es una propuesta política a partir de la cual se construye la nación, y lo que hablaban antes Jesús, una interculturalidad, internaciones, ¿no es cierto? Un proyecto para el futuro. Eso es el Inti Raymi. Interesante el punto de vista también del historiador Martín Romero. Jesús, ¿qué podemos acotar a estos principios o estos puntos de vista? Miren, no fue casual que básicamente uno de los virreyes que trató de desaparecer la identidad andina prohibieron las ceremonias de esta naturaleza, la religión, el vestuario, el idioma. Y parte de la resistencia era hablar el idioma, vestirse, reivindicar parte de su religiosidad, hasta que hubo un momento en que vino la conflagración con Chile, como dijo, y se rompió el proceso de la identidad. Un poquito de lo que está ocurriendo ahora, Julio, ¿no es cierto? Los grandes corruptos son socios de otros corruptos de otros países, y perdimos la guerra porque jamás estuvo preparado el país por esas divisiones entre corruptos y el abandono de la población. Y entonces fueron los soldados indígenas los que sacaron la cara por el Perú, tanto en el sur como en el centro, y poco a poco, lo que dice Martín, se vio materializando el espíritu de recuperar nuestra identidad. ¿Y cuál era el centro de la identidad peruana? Era los Andes, y creo que en eso fueron muy creativos y muy visionarios los intelectuales de distintas corrientes políticas. Hay cosas bonitas, Julio, que los distintos partidos reivindicaban los nombres de sus voceros, de sus revistas, de sus símbolos, ya símbolos del Incario y de otras culturas. ¿Qué podemos decir sobre eso, Martín? Justo, ¿no es cierto? Por eso que se llama Huiracocha, Leguía, por eso es que los presidentes como Prado, van a reivindicar el Inti Raymi. Todos ellos van a tener como centro político la identidad cultural, la vuelta del Inca, y la palabra Enca significa en Caichu armonía, ¿no es cierto? Unidad. El mensaje con el que empieza el Inca en el Coricancha es el mensaje de armonía. El recorrido que hace por la plaza, por el Jaucaipata, es la legitimación con la población. Y luego lo que dice Jesús, la subida hacia el templo mayor, es la consagración, donde los suyos se van a reunir, van a dar un estado de la cuestión y van a decir qué hacer en el futuro. Entonces,
Esto se hace justamente en el siglo XX para unificar. No te olvides que desde Leguía, la Patria Nueva, luego con la restauración de la democracia y entre dictaduras hasta los 60, ¿no es cierto?, en que se produce la gran reforma agraria, el tema central es la nacionalización, la identidad nacional, la construcción de un país, cosa que hemos perdido, como dice Jesús. Es justamente en esas épocas de crisis en que surge una identidad inca, el Inti Raymi, para construir país como ahora está ocurriendo. Podría ser una causal para ver el curso de la historia, las doctrinas, los grandes ideales que hemos perdido. Porque si esto se tomara no solo como un evento turistiero para recaudar y hacer caja de los gringos, sino se tomara como una lección de ciudadanía para ver qué fue el Inca, qué es el Estado, qué es la armonía, qué es el Encaichu, qué es la reciprocidad, que no es sino democracia, qué es el control vertical de precios ecológicos, si no es formación de mercado, podríamos traducirlo en terminar de construir república, cosa que no hicieron los criollos. Tema interesante y puntos de vista interesantes. Jesús, ¿vamos por esa misma línea? Así es, mira. ¿O podemos diverger en algo? No, yo creo que hay un punto de coincidencia, incluso de carácter psicológico, Julio. El Perú, en su psicología de pueblo, tiene a veces muchas traiciones, muchas derrotas. Y a veces la historia, cuando uno estudia en la secundaria, en la universidad, es una historia de derrotas, de frustraciones. El punto nuevo, el punto del que el peruano, el andino, que sea de otros países, se siente orgulloso, es de este periodo, porque es un periodo de grandeza, de crecimiento, de ideas, de cosas materiales, ¿no? Entonces los cusqueños vivimos pues un poco abrumados por la vida, Julio. Nuestros ingenieros hasta ahora no pueden hacer otra cosa mejor que Tipón, ¿no? Tenemos ya ingenieros hidráulicos, especialistas en alta tecnología, pero se ven impelidos, examinados por ese conocimiento. Igual cuando van a Sacsayhuamán, no se pueden explicar. Entonces los retos que tenemos para un nuevo país son superar esas cosas, y entonces no es un reto pequeño, pero es el reto de orgullo, porque tú vas a Tumbes, tú vas a Tacna, y el peruano se siente totalmente orgulloso de los incas, del Tahuantinsuyo y de las otras naciones que han convivido con nosotros, como los mochic, los nazca, los chincha, que solo mencionamos la papa que ha salvado, los productos andinos, eso y mucho más. El cristianismo, la misma concepción occidental de libertad y fraternidad, se salvó en el Perú. El padre Marsal tiene un libro muy bonito que se llama La salvación de la cultura occidental y cristiana desde los Andes. O sea, somos referente. O sea, ¿por qué sentirnos mal? Miran en nosotros modelos de armonía, ¿no es cierto? O sea, no solo es pues esta fiesta cusqueña y andina, somos referentes, seguimos siendo modelos de una sociedad. No es casual, Martín, que el Corpus Christi tenga otra característica en Cusco muy distinta a Sevilla, ¿no es cierto? Los que estamos cargando, porque yo también soy asambleño, todos tenemos nuestros santos, bajamos pues desde el barrio, estamos bajando con nuestro apu, con nuestro santo cristiano, ¿no es cierto? Pero andino. Y comemos cosas andinas, celebramos de manera andina. Es Julio. Y al mismo tiempo nos abrimos al mundo. Así es. O sea, absorbemos y damos, o sea, no nos cerramos, ¿no? Es pues parte de nuestra cosmovisión andina. Perfecto. Nuestra cosmovisión andina nos da ese tipo de entendimiento, ¿no? Claro. Y eso se lo mostramos al resto del mundo. Le decimos, mira, estos somos los cusqueños, somos el legado de un imperio, pero de una también cultura. Absorbemos la modernidad. Pero que también, claro, cambios. vamos asimilando los cambios y las cosas que nos impone la dinámica social, ¿no? Así es. Porque, miren, a veces dicen, ¿por qué los cusqueños son tan buena gente? Es un tema genético. ¿Por qué? Porque hemos crecido, como decía Martín, en un archipiélago vertical complicado. Y para sobrevivir, para vivir bien, necesitabas alimentos de los valles, de los grandes valles, ¿no es cierto? De las punas, de los valles intermedios. Entonces teníamos que aprender ¿a qué?
a ser solidarios, Perfecto. a complementarnos, A a interactuar. querernos, a Eso es lo que interactuar. no tienen otras culturas, porque el sátrapa en un solo sitio tenía todo y podía cerrarse, esclavizar y matar a otros. En cambio, los andinos no. No podía haber autarquía. Una persona No se morían. era importante para que tú negocies comida. Y los camélidos que tenían función importantísima. Por eso Jorge Flores dedica su vida a los camélidos, porque es la articulación, son los huiracochas, es el equeco, es el tunupa, es el articulador. Aquí hay instituciones modernas y democráticas muy fuertes, y eso sintetiza el Inti Raymi, y eso sintetizan los indigenistas que lanzan Claro, el Inti y eso, Raymi. y eso te da pues el Inti Raymi y te lo grafica, como decía Jesús muy temprano, cuando ves a los 4 suyos en torno al Inca. Perfecto. Así es. Y cada uno teniendo su lugar preponderante, Todos cada los uno mundos. teniendo una función dentro de lo que era el desarrollo social. Y Mira, ahorita Julio. mismo, mira, la carretera entre Collar y Incarri, San Sebastián, San Jerónimo, ¿no? Que es la complementación de pisos. Sigue, Jesús. Mira, en Estocolmo hace 10 años está escenificando el Inti Raymi en otra fecha, donde realmente el ejército es un ejército continental. ¿Quiénes hacen de Contisuyo? Hacen desde Arequipa, Moquegua, Tacna y los chilenos, ¿no? Y los Collasuyos son los bolivianos, argentinos. Cuando íbamos de promociones íbamos ahí en Era primaria. un lujo, un honor. Cierto, primero al rodadero a terminar de reventar los pantalones. Tu amor es verdadero. ¿Cuántas veces me has quedado tramposito? Claro, y en verdad, ¿no? Lo que usted también señalan es interesante y creo que va a tener que ser tomado muy en cuenta por las próximas autoridades. Y es que, por ejemplo, yo recuerdo que hasta las familias iban a Sacsayhuamán el 24 a hacer guatia. Guatia, Llevaban su comida, se sentaban, miraban, observaban, se deleitaban, se enorgullecían del Inti Raymi y en medio de ello disfrutaban de su comida. Bienvenido al turismo, nadie está contra el turismo, al contrario, yo creo en el mercado, pero no nos puede distorsionar la vida. No puede distorsionar nuestra tranquilidad. Hasta la academia está distorsionada por el turismo, porque toda esa historia exótica, antropología exótica, viene por el turismo. Te distorsiona la episteme, tu modo de ver la vida. Te distorsiona esta exotización del mundo. Entonces hay que ir rescatando poco a poco, sin que los dos se perjudiquen. Pueden ir de la mano. Por supuesto. Vamos, señor director, a seguir agradeciendo a través de la lectura de los mensajes a nuestros amigos. Olliglay, saludos a todos los hermanos cusqueños de parte de mi emprendimiento Olliglay. Amamos y revaloramos lo nuestro hasta ese lugar. Ya está llegando el ejército, ¿no? El séquito imperial, los sacerdotes, el Inca, la Coya, todos, ¿no? Las Y vírgenes. los suyos principalmente. Y los ¿no? 4 suyos ya van entrando a la explanada de Sacsayhuamán para que en cuestión de minutos se inicie la ceremonia más importante en el mundo andino. ¿Qué es la convención de los suyos? ¿No? Prácticamente el sacrificio del camélido es un marco ritual que se le da a la convención, al informe que van a dar cada suyo, cómo ha estado el año. Para que entienda la población, quizás es una suerte de congreso, ¿no? Perfecto. Es un congreso donde el Inca llama a los 4 suyos y le dice: vengan al Cusco, vengan a Sacsayhuamán, aquí vamos a evaluar lo que hemos hecho, vamos a ofrendar, ¿no? A nuestro Inti Taita vamos a ofrendar lo que tenemos que hacer a la Pachamama y inmediatamente vemos qué hacemos para el próximo año. Perfecto. Mira, Y se consolidan relaciones. Una de las formas de gestión, de gobierno que hacían los incas era revalidar el acuerdo. A veces cuando uno lee muchos textos dice los pueblos se levantaban y entonces los incas tenían que estar caminando toda su vida. No, viajaban, pero no en son de dominación, sino de revalidación de la amistad, del acuerdo, de la convención. Justamente por eso es el motivo de que en los Andes la producción es muy delicada, muy vulnerable, y necesitas tener mayores relaciones, necesitas consolidar relaciones mucho más estables, necesitas tener relaciones muchísimo más seguras. Por eso el Inti Raymi es importante, porque es una especie de enlazar relaciones y alianzas fundamentales. Ok,
Pero vamos a ir con algo muy importante, inicio de este tercer momento. Ahora es el problema de cómo escoges al pajo. El pajo es generalmente lo conocemos como el que hace los pagos de la tierra, el sacerdote andino, pero en realidad el pajo es el camélido que se va a escoger para el sacrificio. Y tiene que estar representado en el pajo una casi perfección y armonía de lo que quieres anunciar. Tiene que ser de determinado color, o solo blanquito, o solo café, o que tenga solamente las patitas combinadas, o que tenga algo, pero que haya una armonía. Entonces, el escoger el ganado, el camélido que va a ser sacrificado, es todo un rito. Y entonces, ¿cómo se fusiona rito, forma del camélido y el anuncio político que se va a hacer en este momento? Entonces, el afán ahorita es ese, cómo relaciona el rito, el color, la forma y el mensaje político, ¿no? Mira, esa es la simbología, digamos, de los alpaqueros, de las provincias altas, pero hay la otra simbología, la chicha, Ajá. el maíz, el sancu, ¿no? Que significa los productos de los valles interandinos. Eso es para que usted vea cómo están los pisos ecológicos representados también en Inti Raymi. Así es. Y la coca de la selva, con el quinto, ¿no? Entonces, Claro, fíjate, lo que nuevamente nos deja claro es la participación de los cuatro suyos. Así es. Y cuando eran los cuatro suyos hablábamos de toda una intercontinentalidad, porque hablábamos de todo un continente enlazado en función a un ser, a una deidad, el Sol, y a su hijo el Inca, quien gobernaba. Fíjate cómo podemos entrar a la política desde otra dimensión, ya no esta que hemos, y lo que hemos perdido, ¿no? Generalmente nos hemos perdido en ideologías, y también esta es la otra dimensión de la política, la cultura. Qué bueno que ahora esta dimensión cultural, etnológica, entre a ver a la política, solo que no están leyéndolo así pues, nuestros políticos. Tenemos que estar acá nosotros con Jesús, que conocemos más del campo. No, pero el tema, bueno, haciendo quizá un paréntesis, el tema de la política es que nuestros políticos y los políticos, los partidos políticos están desenchufados de la realidad, ¿no? Ellos viven en otro mundo, diseñan políticas que no se sabe cómo las van a implementar de llegar a cargos de gobierno, y en medio de ello el pueblo que tiene que seguir adelante. Pero hay una cosa importante, yo creo que la cultura es más profunda que la política. Sí. Eso es más importante, y tal vez uno de los recursos que tiene el Cusco, la identidad cultural, es tan fuerte, tan potente. A veces cuando uno va a Lima dicen, oye, ustedes los cusqueños son muy regionalistas, medio chauvinistas, incluso nos dicen, no, somos los que sacamos el pecho por nuestra identidad, porque a veces en las grandes ciudades se diluye, pero también en la gran ciudad de Lima, en la que nos están viendo, ya la cultura andina se ha compenetrado, ¿no es cierto? La pollada para el matrimonio, la pollada para construir la casa, la frejolada para la las ollas enfermedad. comunes. Es el aini. ¿No? Y los matrimonios al estilo huancayo, al estilo puno, al estilo juliaca, ¿no? Que han sido inclusive en materia de informes periodísticos. Las famosas chipanas. ¿no? Exactamente, ¿no? Plata Que y casa. los muestran como algo totalmente fuera de lo normal para los limeños, ¿no? Pero cuando eso en la sierra y en otras partes del Perú es una cosa pues natural y normal hacer un matrimonio. Y mira, eso es tan ancestral que, por ejemplo, se dice cuando había un matrimonio le tenían que entregar a la familia 2, 3, 4 topos de terreno para que vivan. Eso es lo que se replica ahora, se ¿Y casan. por qué no puede ser este Inti Raymi una especie, esta participación de anhelar esa política, de que participe ese anhelo, esa forma de espiritualidad andina en la política, ¿no? Pues mira, tremenda oportunidad, tremendo libro que le están dando a la política esta participación. No es solo un día familiar, la gente no va a ir solo a comer. Hay algo más, está viendo su destino. Entonces, esto no estamos leyendo, y el Inti Raymi no es solamente pues, una fiesta, el Gringa y Cusco, es mucho más. Yo creo que es incluso un punto de partida para una propuesta política futura. Mira, Julio, el tema ahora está de moda en la ciencia política, en la cultura, Martín. ¿Qué cosa? El ambientalismo, ¿no es cierto? El medio ambiente, ¿no es cierto? El territorio, el medio. Ya hemos roto el Eso equilibrio. en la cultura andina es cotidiano, era permanente. Nosotros siempre cuando tomamos un vaso de cerveza, de chicha o de agua,
regamos, es nuestra relación con la Pachamama. Conversamos con nuestros apus los cerros, hablamos con nuestros abuelos, etcétera. Esa es nuestra cosmovisión, ¿no? De una mirada natural a nuestra Pachamama, a nuestra humanidad. Y estas son las escuelas donde las generaciones, nietos, abuelos, hijos, deberíamos estar presentes para que eso superviva. Y esto se está extienda. junto con Coyuriti. Coyuriti es la fiesta ecológica más grande del mundo, porque está haciendo a preservar el coyu, que es la nieve, riti, blanquito, porque la nieve blanca es la que da perpetuidad. Claro, y todo eso hoy nos los traen los partidos políticos o las, entre comillas, mentes geniales de Europa hacia América Latina, ¿no? Diciendo, estas son las nuevas políticas, así tienes que proteger tu medio ambiente, esto es lo que tienes que hacer cuando nosotros, por naturaleza y por cultura, nuestros antepasados sabían cómo cuidar y proteger. Mira, Julio, en las ingenierías, por ejemplo, hay un debate, ya que he visto, porque he preguntado muchas veces a proyectos especiales que se dedican a eso. Todos le quieren meter cemento y fierro para las represas, cuando la cultura de la cosecha del agua, que es cosechar la lluvia para la agricultura, es parte de nuestra historia. Exacto. Gracias, CTC. A ver si vamos desde Lima, la capital, por favor.